Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video. Como verán, este no es un 30 curiosidades de Austin y Ali, pero no se preocupen, muy pronto lo subiré. Y es que lo que les diré a continuación originalmente lo iba a incluir en el 30 curiosidades de la serie, pero lo pensé bien y me di cuenta que el video sí iba a ser un poquito largo. Y como ya algunos podrán darse cuenta, no me gusta que los videos duren más de 10 minutos. De hecho, creo que uno de los videos más largos que tengo ha sido el de Jesse. Pero bueno, eso no importa, pasemos a lo que vinimos. Entre todos los episodios de Austin y Ali hubo uno que no fue transmitido en Latinoamérica, y cuando les explique de qué se trataba entenderán por qué. Como saben, el idioma original de muchas de las series que vemos es el inglés, y gracias a los actores de doblaje es que nosotros podemos disfrutar de la serie en nuestro idioma. Pero, ¿qué ocurre? Pues a veces por esa diferencia de idioma nos perdemos de ciertos chistes o referencias que la serie hace, y que solo podríamos entender si la viéramos en su idioma original. Vamos a relatar el episodio para que podamos entender un poco más de qué se trataba. En este capítulo, Austin tiene que aprender a hablar español y así lograr pasar su examen final. Así que contrata a Trish para que ésta le enseñe el idioma, ya que tanto la actriz como el personaje de Trish son de ascendencia latinoamericana. Silla. Silla. Puerta. Puerta. Bicho raro. Bicho raro. That means handsome gentleman. Después, como a la mitad del episodio, parece que Austin ya domina el idioma. Hola, señoritas. ¿Cómo están? Bueno, eso parecía. Estoy bien, ¿y tú? Hola, señoritas. ¿Cómo están? That's the only sentence you know, isn't it? Yeah, pretty much. Así que Trish se ve forzada a utilizar otro método de estudio, por lo que ahora ella contrata a un mariachi. Y si lo del mariachi les resulta familiar es porque hubo otro capítulo en el que también llamaron a un mariachi. Sin embargo, ese capítulo sí fue incluido en Latinoamérica, así que no hablaremos de él. Volviendo al capítulo del que estábamos hablando, Trish decide contratar a un mariachi para que este siga a Austin durante todo el día y repita todo lo que diga, pero en español. I'm gonna go upstairs now. Voy a ir arriba. Yeah, we're going to the bathroom. Voy a ir al baño. I can go by myself. I'm a big boy. Puedo ir solo, soy un niño grande. You stay here. Tú te quedas aquí. Al parecer, el método funcionó a la perfección. El problema fue que Austin se quedó dormido y no pudo presentar el examen. Así que él intenta hablar con su profesora para que ésta le dé otra oportunidad de presentar la prueba, pero ella se niega a hacerlo. Así que al final Austin decide cantar en español, para así demostrarle a la profesora que ya ha logrado dominar el idioma. Señora Gómez, lo siento. Me quedé dormido estudiando. En verdad quiero pasar la prueba. Muchas palabras en español he aprendido. Por ejemplo, manzana, cebra, biblioteca, sacapuntas y zapatos. Por favor, deme otra oportunidad. Como verán, si el capítulo hubiera sido doblado a nuestro idioma, la verdad es que no hubiera tenido mucho sentido, porque es como que si nosotros que hablamos español nos estuviera costando decir palabras tan simples como silla o puerta, lo cual sería muy extraño. Brasil fue el único país de Latinoamérica donde este episodio fue estrenado, y es por el hecho de que allá el idioma oficial es el portugués, entonces resultaba normal el hecho de que Austin tuviera que aprender español, aunque curiosamente este capítulo sí fue estrenado en España, y si se preguntan entonces cómo manejaron allá el tema del idioma, bueno, es que se puso de argumento que el examen que iba a presentar Austin no era un examen de español nada más, sino que era un examen de español con acento mexicano. Así que en ese doblaje, Austin tiene que aprender a decir las palabras con ese acento. Hola, señoritas. ¿Cómo están? Austin, tu acento mexicano mejora. Y por último, el final de este episodio me resultó muy gracioso, porque como recordarán, Austin contrató a Trish para que ella fuera su profesora, así que él tiene que pagarle. Pero bueno, digamos que Trish no era la única persona a la que había que darle dinero. Thanks, Austin, but honestly, I would have done this for free. Really? No. Gracias, señorita. Dinero, dinero, mucho dinero.
Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Miguel, Yami, Nico Games, Sofía, Aarón, David, Mauro y Morena Lescano. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.